Són temps incerts. Són temps convulsos. Temps en què la cultura i la música en directe han estat al costat de la gent sempre. Per això, ara és el moment d'apostar i donar-li cabuda a la cultura i a la música en directe, perquè la cultura és segura i la música en directe necessària. Així comença Converses Live from Burriana, amb Ivan Valverde. Benvinguts! Bona nit, benvinguts a Converses. Estem al Teatre Pallà perquè la cultura és segura i la música en directe és imprescindible. Avui comencem aquest projecte amb Desiguales. Octavio Garreta, Rubén Garreta. Iván, encantadísimo de estar aquí. ¿Cómo estás? Benvinguts a Converses. Pues muchas gracias por invitarnos, la verdad es que estamos muy contentos. Moltes gràcies per... Home, si vols, ho fem en valencià? No sé. Penseu que... No parlem molt en valencià, Saps què passa? però... Que jo no sé parlar en valencià perquè no sóc valencià parlant. Ho entenc, però parlar-ho em costa un poquet. Jo estic en la mateixa situació que tu, en realitat. No, tu no estàs se en M'ho estic inventant tot. Se nota Tens que... un accent. És que sabeu què passa? Que entre nosaltres ens hem entrevistat moltes vegades, no? Jo en cada projecte us entrevisto. Però mai en valencià, Si no venen Desiguales, és que no el faig directament, És una condició sense qua non. Gràcies. I jo dic, anem a fer un element diferenciador, no? I ja que es diu Converses, us atreviu a fer l'entrevista en valencià? Jo no me atrevisc. No? M'atrevisc? Hòstia, parece el broncano, Jo no m'atrevisc. Es diu així? M'atrevisc? Sí, no m'atrevís, no m'atreveix. No m'atrevix, no m'atrevix. No m'atrevís. No m'atrevís. I tu, Rubén, tu tampoc, no? A veure com... El que faci el tete, no? Fes el que vulguis, jo intentaré contestar-te en Improvisarem. Vale, va, improvisem. Improvisem. Vinga. Què us sembla aquest piset que ens hem muntat aquí al Teatre Pallà? Molt bonic, Molt bonico, molt maco, molt On bonic. has tret el Chester? L'he robat, però no puc dir on, perquè si no vindrien a per ell. bonito. Vaig anar a un lloc i no podia pagar i em vaig dir, bueno, pues, a sobre de no pagar. Pues muy bonito, la verdad. Pues fa. Muy bonito, y la mesita, y las tacitas y todo, está Senyora genial. Miyagi, ja sabeu, Ah, señor sempre Miyagi, està al nostre costat. Está genial. Bueno, encara que així a la província de Castelló sou tot un referent musical del gènere castelló en rock, com la idea és que aquest programa arribi més enllà de la província, després ja veurem on arribem, expliqueu-nos una miqueta, si queda algú que no conegui Desiguales, què ens trobem? Què es trobarà al sentir-vos a l'Spotify, a les xarxes socials? Molta gent no ens coneix, no som tan mediàtics, però la gent que no ens conega es pot encontrar canció d'autor moderna, però amb l'estil de la cançó d'autor d'abans. O sigui, La cançó d'autor purista de la guitarra, no canció protesta, perquè no fem canció protesta, però una canció d'autor més moderna, però amb cosetes de la cançó d'abans, no? De la guitarra a la veu i... Que seria cançó d'autor per sense obrir-te les venes, no? Potser? Sí, sin arribar a l'extrem. Hòstia, com costa parlar en valencià, collons. Passem al castellano? No, yo voy a pasar a castellano, pero quiero ver cómo lo hacen. Le echaré un cable de vez en cuando. Vale, i quines són les vostres influències? Muchísimas. Ismael Serrano, Gossus, Jorge Drexler, Quique González, jo què sé, muchísimos, Serrat, evidentment. Alguna vegada, sent músic, es deixa de tindre influències o a mesura que aneu coneixent companys aneu agafant de tots? Eso es bonito. A medida que vas tocando con más gente, en realidad vas conociendo a muchos más artistas, aunque en realidad no sean artistas que los conoce mucha gente, pero te vas influenciando un poco del camino, ¿no? Y eso es bonito. Aparte de tener los grandes maestros y los grandes referentes, ostras, vas conociendo a gente maravillosa que al final acabas siendo tus amigos que te van dejando una impronta y te van dejando como gota a gotita, te van dejando su estilo.
Sí, de vez en cuando conocéis algún presentador que se empeña en cantar con vosotros, ¿no? Claro. Y es un de la carrera. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo bonito de la música es eso, en realidad. Y lo hablábamos el otro día, Rubén y yo. Es que la música nos ha dado muchos buenos momentos, pero lo más bonito es que nos ha dado mucha gente bonita. Yo a ti te conozco por la música. Sí, Y a la mayoría de mis amigos son músicos y los conozco por la música. Sara Japan, además, nos conocimos. En la sala Japan hace 1000 años. Entonces, está muy bien porque todo nuestro camino, ¿no?, musical al final ha desembocado en relaciones emocionales muy bonitas, en realidad. Entonces yo me quedo con eso. La música nos ha dado mucho más de lo que creíamos que nos iba a dar. Aunque no seamos tan mediáticos, obviamente. Sí. Nos conocen aquí pero bueno, cuando sales fuera por España, obviamente, pues no llenas las salas. Es lo que nos pasa a los músicos de provincia que tratamos de tocar fuera, ¿no? Que te vas a un Madrid o a un Barcelona y bueno, sí hay alguien que te conoce, pero obviamente ahí está la lucha, ¿no? Desde aquí es un mensaje que queremos lanzar en Converses, que la cultura es segura, la música en directo es necesaria, y la gente tiene que ir a la sala, ¿no? Desde luego que sí, porque sí, madre mía, es que yo lo veo tan importante la cultura, veo tan importante la parte creativa para cada individuo, pero es que claro, no nos podemos cargar eso. Es algo muy bonito, es algo que nos completa como seres humanos. Sí, sí. Hagas arte o no, hagas arte o no, aunque yo creo que todas las personas hacen arte de algún tipo, irte a ver un concierto, una galería, irte a ver recitar poesía, irte a ver a un mago, irte a ver... Es algo necesario. Es necesario y además sí. es un elemento diferenciador de nuestra cultura también. Claro. Pregúntale algo en valencià, Rubén. Em està mirant tot el rato, i dic, ara jo ja veurem. Però parla com molt català, tot el rato. Tot el rato. Sí, sí, molt de RAC1, català de RAC1. Perquè el meu pare era català. I tant, per això sempre li dic que ho pots per tu, als concerts. Sí, ho pots per tu, Gau. Molt maca, Bueno, ara parlem del vostre últim disc, no? Perquè també s'haurà de fer promoció, és molt important. Sí. Que es diu Adiós hasta siempre y otras bienvenidas. Sí. Y una vegada vas a decir otras despedidas. Sí, pero no te lo tomamos en cuenta esto, ¿eh? Y seguís viniendo y todo, sí, ¿eh? Porque te queremos mucho. Però què us sembla si ara anem a escoltar una cançó? Perfecte. Sí, tenim el set, hem estat preparat. Perfecte. Per exemple, Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Pues ja ho sabeu, Desiguales, Cuenta conmigo. Si tu vida es tan paro y a veces ha puesto el cartel cerrado, si el gris se ha hecho invencible y encontrar colores parece imposible, si el camino ha girado hacia el otro lado, más te vale que vayas recalculando. Si tus días parecen copias perfectas, la misma viñeta, si Dios se ha parecido y sin mediar palabra con otros se ha ido, si no tienes entrada para esta gala y no hay polvo de hadas entre tus alas, siempre vas a contratiempo, no cumples ni un mandamiento, vas derrapando el lamento. Tranqui, son solo momentos, si se pone más feo, pues nos hacemos los muertos.
mientras nos quejamos, seguimos vivos. Más te vale, mi amigo, ser agradecido. Si la vida te ha dado un buen merecido y estás acabado, cuenta conmigo. Rubén Octavio, aquí estava per tu, Rubén. M'he fixat, Digui'm. que publiqueu un disc cada 4 anys. Cada 4 anys, sí. Això és per logística? Per falta de Perquè la inspiració arriba on arriba o perquè aneu dient ja ho farem, ja ho farem, ja ho farem i passen 4 anys sempre? Per falta de diners. Sí? Per al parner, No, falta no. de parner. Sí, feu gira de disc 4 anys per tot Espanya, no? Mira, no estem sota una discogràfica, una multinacional que ens digui quan tenim que gravar un disc i això és una cosa que ens ajuda en el plan artístic. Quan no tenim una cançó no tenim per què fer-la i després que no solament ens dediquem als escenaris, treballem i... No teniu una discogràfica que us marqui... Autodidactes necessitem total. un disc, necessitem una gira, no? No. Com us organitzeu per treure's els concerts i les gires? Normalmente siempre soy... Bueno, Rubén se ocupa de todo el tema de las redes sociales porque a mí no me gusta mucho, tampoco las controlo ni nada. Jo tampoc les controlo. Pero bueno, él se dedica al tema de las redes sociales y yo soy el que de alguna manera trata de sacar conciertos, hablar con la sala y poco más. En realidad lo hacemos todos nosotros. Tú eres más el public relations, ¿no? Ahí... Sí, pero ya te digo, o sea, Vas a tomar algo, preguntas por el dueño, ¿no? Sí. ¿Puedo tocar aquí? Sí, Claro, vente. levanto el teléfono, llamo y, oye, ¿me puedes dar una fecha aquí? Mira, nos interesaría rodar el disco por aquí, por esta zona. Trato de hacer itinerario, pues como todos los grupos y las bandas de castillo que quieren salir, ¿no? Pues al final, si tienes un manager está bien, ¿no? Pero bueno, Rubén y yo pues, tiramos él y yo. Porque vosotros estáis con Óscar, ¿no? Sí, Se sí, supone. pero bueno, ellos tienen un volumen de faena muy considerable y entendemos que, oye, pues Rubén y yo tenemos que sacarnos las castañas del Sois más fuego nosotros. autosuficientes, ¿no? Sí, y no tenemos por qué, o sea, tenemos que poner las pilas él y yo también. De hecho, no saben ni que estáis aquí ahora mismo. No, no tiene ni idea. Me acuerdo al principio que me llamaba Óscar, que quiero desigual, está no sé qué. Desde que me dio esos teléfonos ya. Sí, ya está. Es más directo así, Iván, y es más rápido a veces. Adiós, hasta siempre i totes benvenides, no? El vau treure a finals de novembre del 2019, no? Sí. I amb tot això de la pandèmia no l'heu Parón. no l'heu rodat molt, no? No. No. Hemos tenido la mala suerte, como todos, en realidad, Sí. de sacar un disco. Tenemos amigos en Valencia que les ha pasado lo mismo. Sacaron un disco a final de año, 9 de diciembre, boom, llega marzo, final de febrero, marzo, todo lo que tenían programado se cae abajo, toda la cantidad de copias de discos se quedan en un stock, en un armario, pero con ganas de moverlo. Con ganas de moverlo y de que cambie la situación para poder salir a tocar. De fet, vau fer la presentació al Teatre Raval de Castelló Sí. al novembre Sí. de 2019. I heu fet algun concert més d'aquest disc o no? No. Després de la presentació, no. Perquè ens van Teníamos confinar al Madrid, març. teníamos Sí. 3 fechas en Madrid, 2 o 3 fechas en Madrid y ya se nos fueron para abajo todas. Y cerró Madrid. Y cerró Madrid. Ostras, es que ha sido muy... La verdad es que estamos viviendo tiempos muy complicados para todos, ¿no? Pero para la música pues no podemos tocar, no es tan fácil. Com heu tocar. viscut el confinament? A mí me ha parecido que me ha ayudado a realizar las cosas que no podía realizar por falta de tiempo. Sí. Ah, O sea, pero has llegado a hacerlas. Porque yo o sea, pensaba que las haría y... Sí, no, pues un mira, poco. yo he leído, yo he tocado, yo he estudiado, me he hecho alguna formación, o sea que me ha dado tiempo. La verdad es que me ha dado ese tiempo que necesitaba, entonces yo no me llegué a agobiar en casa. Aparte, tengo la suerte de tener una terracita y salía y tenía el contacto con él. Y bueno, y unas perritas que las bajaba y podía bajar a la calle, pero yo creo que lo invertí bien el tiempo. Creo que lo invertí bien y lo disfruté.
obviamente la situación pues era una mala situación, pero traté de buscar el lado bueno que lo había en realidad. I tu, Rubén? No me dicho, Rubén. A mi m'ha anat bé, el confinament. Joder. Continúa en castellano, Rubén. ¿Me lo bajamos? ¿Lo bajamos? Hostia, vale, tío. Ya te han quitado el examen. Mira, está mal decirlo, pero el confinamiento me fue genial. Te hemos convalidado ya el nivel -C de Valencia. Hostia, lo he intentado, tío. No, el confinamiento... Apruébalo, Yo estoy en -D, tampoco. Está mal decirlo, pero me dio para hacer muchísimas cosas. Siempre me andaba quejando de tiempo y luego, paradójicamente, en el confinamiento me seguía faltando tiempo para todo lo que yo quería hacer. Fue un experimento en el cual dije, joder, vale, es que soy yo, no es el tiempo. Pero bueno, aparte de todo lo que ha sido este tsunami de tan raro y tan extraño y tan repentino, yo personalmente lo he pasado bien en mi casa. Podría trabajar desde casa perfectamente, lejos de dar conciertos, que no me gusta mucho darlos por streaming. Me gusta más el contacto del directo. Ver a la gente, ¿no? Sí, tío, es súper necesario. Y creo que es Notar la emoción. Están geniales, Iván, los bolos Sí. en directo, pero es que no es lo mismo. No Es que cuando uno sale a tocar quiere tener esa parte, ¿no? Esa Claro. parte Y más vosotros, que además en los últimos conciertos en el La Veneno, por ejemplo, bajabais en medio del público, hacéis el corro aquel. Es que claro, Rubén y Incluso yo en el hacemos- Raval lo hicisteis. Sí, Claro. sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Rubén y yo hacemos ese estilo de música, que es un estilo un poco más íntimo, de, como decía Sabina, café proximidad, cantante, de garitos de 40 50 personas, muy Igual, cercano. muy de contacto, tío. Muy de contacto. Y ¿Es además posible que somos por eso no motocones. estéis en la discográfica, para que no os lleven a las ventas o al San Jordi? Yo no sé el por qué no estamos en una discográfica. Entiendo que a lo mejor no hemos sido interesantes tampoco, ¿eh? Quiero decirte, si hubiésemos sido interesantes, hay alguien que nos hubiera visto. Eso es verdad. Me salgo un poco de presentador y os puedo dar mi opinión. Sí. Vale. Yo pienso que es buscado por vosotros, en realidad. Es como que necesitáis más esa libertad, ¿no? De hacer lo que vosotros queráis. ¿Sabes Tienes qué pasa, Iván? Que hemos parte de tenido... razón, tío. Sí, porque siempre que hemos tenido la oportunidad de hacer algo, nunca hemos enviado ese sobre, ese disco. No lo hemos hecho nunca. No hemos enviado ningún disco a ninguna discográfica. Si alguna lo quiere, que pague. ¿Sabes qué pasa? Porque nos sentimos más libres así. Es que es otro tipo de empresa. Claro. Y salir de la residencia donde Sí. trabajaba yo para meterme en otra empresa, que al fin y al cabo eres... Vas a tener a alguien por encima que te diga lo que tienes que hacer, y más en Sí. esto que es tan vocacional y tan Sí. creativo. Sí, seguramente habrán sellos maravillosos, ¿eh? Pero Tenemos un lema, Octavio, Libertad. que es, en mi hambre mando yo. sí. Correcto. Y ahí, desde ahí se hacen muchas cosas. Esto se puede aplicar también a nuestro sector, en realidad. Claro, sí, claro. Y aquí estamos. Claro, Bueno, sí. y aunque no tengamos pues tanta faena como pueden tener la gente que está detrás de un sello respaldado, pues tenemos al menos ni más ni menos libertad para poder movernos cuando queramos y donde Al queramos. final lo importante es hacer lo que uno lleva dentro. Claro. Tienes libertad, tienes la posibilidad de hacerlo. Y Iván, si por ejemplo, a mí me hubiese gustado hacer discos cada 2 años, pero si ha sido así es porque debía ser así, ni más ni menos. Y cada 4, pues sí, es verdad, hemos sacado este es el 4 disco y es verdad Es curioso, que ¿eh? son cada- Es curioso que es sea muy cada curioso 4. en realidad ahora que le dices que sea cíclico cada 4 Yo en realidad años. no lo había pensado, es el guionista Rafa Moya que ¿Sí? estaba ahí el tío ahí todo el Pues, día, Rafa, tiqui, 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 tiqui. Pues sí, Sí, sí. ¿De qué nos habla este último disco? Este disco en realidad habla de despedidas, habla del cambio de la vida, es como una metáfora. Tenemos como de metáfora una feria, ¿no? Donde hay una montaña rusa, una noria y demás, donde en las ferias siempre hemos percibido que hay momentos de alegría y momentos de tristeza también. Hay Sí, cuando momentos estás de boca abajo, sobre todo, es un momento bastante Sí, regular. tiene como esa pinta melancólica también, la feria siempre la ha tenido para mí. Y en las ferias pues hay giros inesperados, hay atracciones donde, pues como la vida, ¿no? En realidad. Y queríamos hacer una metáfora de la vida, de los cambios que tiene la vida y de las vueltas que puede dar la vida. Sí, que de una despedida es el comienzo de una buena bienvenida, que todos los cambios tienen que ser para bien. Guarda ese sentimiento positivo, no la despedida per se. Entonces, La despedida no como punto negativo, sino como puerta hacia algo que no sabes muy bien el que Como es, pero que- oportunidad. como oportunidad, ¿sabes? Me gusta mucho ese planteamiento, la verdad. Sí. Hay una canción, en concreto es la número 8, que es No te vas a perdonar. ¿Quién la ha compuesto de los dos? No te vas a perdonar si... La compuso Rubén. Mira, en viene un- hablando un poquito de lo que hablábamos Cuéntame la antes, ¿no? historia porque me gusta mucho y además, ya lo hemos hablado, que me identifico un montón con la No letra. te vas a perdonar, mira, te lo resumiría diciendo que hay gente que se gana la vida perdiéndola. Entonces, eso, yo he soñado mucho en los lavabos, no es que
esté demonizando otros trabajos ni demás, pero creo que lo importante en esta vida, que es cortísima, es muy corta, es que tenga valor y la mayor parte de tu vida te la pasas trabajando. ¿Cómo no vas a estar trabajando en algo que te guste, te dé o no dinero? Porque realmente estamos acostumbrados a una sociedad de consumo en la que necesitamos muchas cosas, pero yo creo que eligiendo tu propio trabajo en el que tú estés feliz cada día, puedes vivir sencilla, humildemente, austeramente y con un sentido tremendo. No te vas a perdonar, trata de eso. No te vas a perdonar, trata de, como yo soñaba también en los lavabos de mi trabajo, Claro. poderme dedicar a la música. Y por contrapartida un poco también te puede ir bien. O sea, quiero decirte, no... Exacto, exacto. Claro, Claro, puedes, claro, yo claro. creo, Si te yo lanzas, incluso creo que te va a ir mucho mejor la vida. En el plano espiritual, desde luego. En el plano económico yo creo que también te puede ir bien si tú realmente trabajas en algo que realmente te gusta. Sí, porque al final también y todo le se metes la resume- energía, tío. Claro. Sí, y es un acto de responsabilidad para con uno mismo. Yo Y creo que también cuando tú depende estás- de lo que necesite cada uno. Claro. ¿Sabes? Igual una persona necesita menos y le vale, ¿no? Con lo que ¿Y genera. sabes qué pienso, Iván, también? Que es una responsabilidad muy grande estar bien con uno mismo. Porque si tú estás bien vas a repartir felicidad a tu Es básico. pareja, a tus padres, a tus hermanas, a tus hijas, a quien sea. Entonces es una responsabilidad tratar de estar lo mejor posible en esta vida. Y obviamente nos pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando. Pues al menos que el trabajo no se Nos llame llene. trabajo, ¿no? Claro, que se claro, llame, exacto. oye, pues esto es una misión o algo que yo quiero hacer porque me nace. Claro, de lo Pues contrario pasa la vida y llega un momento en que... Y dices, ¿qué he hecho, no? Sí, Le y he ahí- dedicado a otro. Y ahí no te vas a perdonar. Sí, como, es que me dijo una vez Antonio Carrasco, el mítico Vinaroz, búscate un trabajo que te guste, ¿no? Y no tienes que trabajar nunca, en realidad. Pues sí. Claro, Aunque sea trabajo de Toda la golf. razón del mundo. viene a ser eso. Esa Y canción. ahora, en estos tiempos que corren, que parece que estamos medio saliendo, medio volviéndonos a meter, ¿tenéis alguna fecha ahora próximamente? A ver, estamos intentando cerrar una aquí en Castellón, que sería de los primeros conciertos que se están empezando a hacer en la Bohemia. En Ya la veremos, Bohemia. espero que sea pronto. Y joder, qué ganas de tocar aquí. en la Teníamos ciudad. una fecha, ahora en octubre, pero bueno, Rubén estaba lesionado y no... Estamos en noviembre, lo que pasa es que tú, por lo que sea, no te acuerdas. No me pero- acuerdo, pero y aparte soy muy despistado. Pero en realidad no se ha podido y no se va a poder por ahora. Claro, porque ya ha pasado octubre, ¿no? Pues como ya pasó En octubre octubre y- seguro que ya no es. Claro, es que ahí está. Imagínate que te empieza a contestar en valenciano ahora. que- Imagínate, ¿eh? O en ruso, por ejemplo. Yo si te sabes dos palabras, yo tiro. No me la sé ni él. Repitiéndolas todo el rato, a lo mejor. Igual sacamos algo. Pues chicos, nos tenemos que conformar con el escenario que nos hemos montado aquí en el Teatro Payá. Súper Vamos a bonito, escuchar- Súper bonito el escenario. ¿Tenéis un montaje? ¿Sí os gusta? Me encanta. ¿Habéis tocado alguna vez Precioso. delante del teatro del mercado de Burriana? No. En la vida, tío. Y fíjate Hay una qué gente ahí oportunidad más tomándose algo bonita. que se han quedado ahí un poco... Precioso. Está precioso. Es la mar de B. Bueno, pues nada, vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué quieres escuchar? Vamos a escuchar, ya que lo habéis dicho, ¿no te vas a ¿No te perdonar? vas a perdonar? ¿No te vas a perdonar? Ok. Pues venga. ¿No te vas a perdonar? Desiguales. Saltas de la cama, te duchas sin querer, te salvas del frío, te vistes deprisa, preparas un café, sales de tu casa prometiéndote otra vez que no vas a hacerlo más, que no entiendes el por qué, tienes miedo a la verdad, a saberte a poco, no te vas a perdonar, no te pidas más perdón del que te has pedido. Llevas todo el tiempo mirándote los pies, siguen tan parados. Y
que vas reservando tus años de placer, mientras duerme oculto lo que tú has venido a hacer. No te guardes la impresión de que nunca pudo ser dueño de su libertad, de su poco tiempo. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón del que te has pedido ya. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón. Tienes miedo a la verdad, a saberte a poco. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón del que te has pedido. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón. Tienes miedo a la verdad, a saberte a poco. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón del que te has pedido. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón. Tienes miedo a la verdad, a saberte a poco. No te vas a perdonar, no te pidas más perdón. No te vas a perdonar, no te vas a perdonar. Bueno, xics, no ens queda massa temps d'entrevista, però abans sí que m'agradaria preguntar-vos, per al proper disc falten 4 anys o teniu pensat treure'l més abans? Es una incógnita. Queríamos sacarlo antes, pero no vamos a romper, yo creo que 4, sí. ¿Para qué romper algo que yo qué sé, que funciona y va bien? Sí, claro. Vale, algun projecte de futur que vulgueu avançar en primícia? Yo en realidad quiero ir en solitario, porque ya con esto... ¿Te imaginas? Eso me lo dices siempre, pero estás pasando al Menara y ya estás llamando. Y es verdad, es verdad. No podemos hacer algo, tenemos que estar junticos como dos gaticos al lado de una estufa. Como mucho colaboraciones, ¿no? Con Claro, alguien hombre, y ya sí. está. Colaboraciones y demás. Ahora, tal y como está la situación, Mejor es recogerse. Poner otra vez el barco en eso es. alta mar, que no es poco. Y a ver Por si- lo que y a sea. ver Ponerlo en si- funcionamiento y Sí. ir caminando, ¿no? y empezamos a movernos a ver dónde podemos mover este disco, claro. Perfecto, pues chicos, muchísimas gracias. Gracias a Una ti, vez Iván. más, ya sabéis que os quiero un montón. A ti y a todo el equipo. Y que por sois venir a capaces. estrenar este nuevo formato. Gracias. Un Y- placer y qué bonito, ¿eh? Yo Desde quería luego, que fuerais vosotros porque vamos, es una exigencia personal. Y no es broma. Un honor. Muchísimas Iván, gracias, te chicos. queremos mucho y lo sabes. Tornem a Converses.